Ana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, hermana? ¿Ya activó su micrófono, su cámara? Ya aquí activa, muy activa. Bueno, bienvenida, gracias. La presento entonces. La hermana es de la comunidad naciente del Niño Jesús de Praga, una comunidad que tiene una, un proceso formativo, ellos están con un carisma específico, queriendo también convertirse en una comunidad religiosa. Están ubicadas allí en la parroquia San Buenaventura. Es así, ¿no, hermana? Sí, señor. Entonces, allí en Nueva Zelanda, es el barrio, ¿no? Barrio Nueva Zelanda, sí, señor. Hermana, gracias por su sí a su vida religiosa, al Señor, por aceptar también nuestra invitación, porque usted va a cerrar con broche de oro, porque hoy es nuestra última catequesis virtual. Sí, Imagínense, nos señor. tocó una cosa maravillosa, porque pues vamos a hablar también de María. Voy a pedir la gracia del Espíritu para darle a la hermana Beatriz, que está que se habla, la palabra y podemos aprender también de lo que ella bellamente ha preparado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, eres viento, llévame donde quieras, eres brisa, déjame respirar lo nuevo, eres fuerza, levántame del suelo, eres vida, dame pasión por la vida, eres alimento, nútreme de tu savia, eres luz, ilumíname con tus rayos, eres calor, calienta mi existencia, eres libertad, hazme libre, eres fecundidad, cúbreme con tu sombra, eres agua viva, dame de beber. Eres respuesta, dame fuerza para decir sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, Amén. entonces toda la audiencia es suya. Al final hacemos la oración a María y terminamos. Hermanita, adelante. Les agradezco la invitación. De verdad que ha sido para mí una experiencia muy bonita el poder adentrarme en este misterio. Me dicen, por favor, si están viendo Sí, la señora. pantalla. Sí, señora. Si se atraviesa por ahí un gato, me perdonarán. Bueno, nuestro, nuestra encíclica, nuestro documento que nos ha reunido en, en estos encuentros semanales, termina regalándole en el numeral 58 un momento muy especial a nuestra Madre Santísima y lo titulan Bienaventurada la que ha creído. Y para mí, pues fue algo, pues muy bonito el prepararlo porque empecé a hacerme alguna pregunta y era eso, bienaventurada la que ha creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y entonces tuve que hacer un alto y ponerme a pensar y a recordar qué promesas me había hecho el Señor y que ha cumplido. Porque si recordamos lo que hemos visto en numerales anteriores, que animaba a Abraham, que animó la fe de todos los patriarcas del pueblo de Israel, era esa convicción en esas promesas que Dios les había hecho, qué les había prometido el Señor, qué cosas les había dicho y cómo esas promesas se iban haciendo vida en su cotidianidad. Y tuve como ese momento y también los quiero invitar a que podamos pensar, sé que en algún momento también a lo largo de estos martes se tocó este mismo tema y es hacer un recuerdo, una memoria agradecida de esas promesas que a lo largo de nuestra vida nos ha hecho el Señor, sea en un texto bíblico, sea en algún momento en que sentimos yo sé que el Señor no me va a desamparar en esta situación que estoy viviendo y se convierten en esas pequeñas certezas que van iluminando ese camino de la fe. Y María recibió también una promesa del Señor y creyó en ella y por eso también pudo decir un sí generoso.
Y el como mapa que nos va a guiar en en este ratico que vamos a compartir, tiene que ver con tres actitudes fundamentales de María en la fe. La primera es la escucha profunda, porque ella acoge la palabra con un corazón noble y generoso. Es decir, María no tiene una escucha superficial, sino que ella está totalmente abierta a lo que Dios le quiere decir. Tiene una memoria creyente, que es esa segunda actitud, y es que en esa memoria creyente puede guardar todo en su corazón y nos enseña que la fe no es algo de un momentico, no es solamente vivámoslo aquí en el presente y dejémosla de lado, sino que ella la medita y la custodia. Y la tercera actitud es que nuestra madre tiene una fecundidad perseverante, es decir, que esa palabra no se queda en palabras, sino que da fruto en su vida hasta que se hace carne en ella. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en qué quiere decir eso de María, que escucha esa palabra, que en su corazón escucha y acoge esa palabra. Y en este numeral 58 nos hablaban de la tierra buena y nos hablan de esa tierra buena, que son aquellos que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan un fruto con perseverancia. Y el corazón de María es eso, es un corazón noble, es un corazón perseverante, es un corazón generoso y es un corazón que guarda esa palabra y da fruto. Y el fruto de esa palabra es el mismo Jesús. Y ella nos demuestra que no, que su grandeza no está solo en ser la madre de Dios, que ya es algo extraordinario, sino que su grandeza está en escuchar profundamente, en que pudo silenciar lo que había a su alrededor, las dudas, bueno, muchas cosas, y escuchar a profundidad. Y esto nos enseña a nosotros aquí. Como iglesia nos enseña a escuchar a Dios antes de hablar. Y es que a veces nuestras oraciones o nuestros momentos de encuentro con el Señor se convierten en unos monólogos extensos, llenos de, sí, de muchas palabras o de mucho ruido, o de muchas situaciones, pero se nos olvida el primer paso, que es silenciar y escuchar. Y ese escuchar a Dios nos va a capacitar a que podamos escuchar a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor, de poder, al escucharlos, comprender sus heridas, poder entender sus búsquedas, poder también entender sus preguntas, lo que viven en el día a día. Él nos ayuda a no responder automáticamente, sino a discernir. La propia María pregunta, dice, pero ¿cómo va a hacer esto si yo no conozco? Varón no se niega a decir, no, esto está descabellado, Señor, esto parece que no tiene ni pies ni cabeza, y en nuestra vida a veces también pasa eso, ¿no? El Señor nos puede poner cosas en nuestro corazón o situaciones o nos puede pedir algo, eh, no sé, el llamado a la vida consagrada en este mundo, y para responder, yo de verdad, ¿tú quieres esto en este año? O sea, Señor, yo ya estudié una carrera, yo ya tengo muchas proyecciones, tengo mis propios planes, y tú, ¿por qué me estás pidiendo que haga estas cosas, o por qué me estás poniendo esta semilla en mi corazón? Y tuve que tener un momento de discernimiento. Y creo que muchos de nosotros en las decisiones importantes de nuestras vidas hemos tenido que no responder automáticamente, sino hacer un momento de parar todo, tomarnos el momento de discernir y poder tomar la mejor respuesta. Y eso también se necesita un corazón que pueda escuchar, que pueda hacer esa tierra buena, que podamos tener ese corazón noble, generoso y perseverante. Y la escucha también es muy importante en este momento en donde en la iglesia hablamos mucho de acoger, de caminar al lado del otro, de caminemos juntos, y tiene que ver con el acompañar procesos. Para poder acompañar al que está al lado mío, es necesario también poder escucharlo. Y vemos que hoy, pues uno de los mayores desafíos
No es la falta de palabras, sino la falta de escucha, porque pensamos que tenemos que tener la respuesta a todo en el menor tiempo posible, y a veces es solamente importante escuchar. A veces las personas que nos se acercan a nosotros en nuestros contextos parroquiales, en nuestras familias, en nuestros contextos comunitarios, se sientan y nos hablan y al final se van agradecidos porque se sintieron escuchados y no era necesario tampoco pues darles como la receta médica de tómate dos Padres Nuestros, haz tres rosarios, ve y lee tres salmos para que puedas solucionar tu problema, sino que eran necesarios simplemente un momento de escucha y de acogida. Y una iglesia sinodal es una iglesia que escucha y en la que todos tenemos algo para aprender de las demás personas. Pues de la foto que está aquí, es un grupo de niños que teníamos en uno de nuestras pastorales y su apostolado, porque eran niños misioneros, misioneritos del Niño Jesús de Praga. Era hermoso porque ellos una vez al mes preparaban ellos mismos en compañía pues de las hermanas que éramos sus adultos responsables alimentos para personas mayores y no tenían solamente que preparar la comida, sino que la misión comenzaba disponiendo el lugar para recibir a estos hermanos. Ellos tenían que sentarse con ellos y dialogar, escucharlos y luego sí le daban el alimento y luego sí recogían todo, pero lo importante era que ellos tuvieran la capacidad de sentarse, escuchar y compartir y darse cuenta que ellos tenían mucho que aprender de estas personas a las que estaban sirviendo y estas personas mayores también aprendían mucho de lo que podían compartir con estos niños. Entonces son como esas experiencias de sinodalidad. Y bueno, quería pues que nos tomáramos un momento, no voy a decir que abramos pues el chat o que respondamos todos, porque nos podemos extender un poquito, pero sí, bueno, tenemos varias preguntas para que podamos como evaluar esta primera parte de estas actitudes de nuestra madre, la escucha. ¿Cómo es mi escucha a Dios hoy? ¿Sí? Porque yo puedo decir, bueno, Señor, sí, yo te escucho, pero es rápida, es distraída, es superficial o es profunda. Y es que esto pues va cambiando a lo largo de nuestras vidas, de los momentos que vamos estando como o que estamos viviendo. Entonces podemos mirar, bueno, cómo es esa escucha, cómo esto escucha a Dios el día de hoy. Vienes con por respuestas inmediatas, bueno, Señor, necesitamos esto rápido. O el Señor me está hablando y de pronto no entendemos, no comprendemos. ¿Es superficial o tenemos ese tiempo de escucha profunda? Podemos también preguntarnos qué cosas están ocupando tanto mi corazón que no dejan espacio para la palabra. Y eso tiene que ver, bueno, también nos pasa a nosotros como religiosos que estamos a veces ocupados por la logística que dejamos de lado la mística. Entonces, en nuestra oración de pronto estamos en el momento de meditar la palabra o de la lección y, ay, tengo encuentro, una reunión a las 8 de la mañana. ¿Será que estas hermanitas hicieron lo otro? O una mamá en la casa puede estar pendiente de si llevo la tarea completa al muchacho, si tenemos una reunión en la parroquia, cómo vamos a preparar el próximo retiro, ¿será que pusieron las hostias completas, los ornamentos estarán listos? Y de pronto tenemos mucha información que están ocupando el espacio que deberíamos dedicarle a la palabra en nuestro día a día. Ya después de estas preguntas que nos evalúan frente a pues, nuestra relación como con Dios, podemos también pensar quiénes no están siendo escuchados hoy en la iglesia. Estamos en un momento de sinodalidad en donde la voz de todos es importante, en donde estamos invitados a caminar juntos, a construir juntos, eh, y podemos correr el riesgo que hacia afuera, en la iglesia, en la parroquia, en el grupo, es muy fácil escuchar, pero a veces de pronto
los que pueden estar siendo menos escuchados hoy en la iglesia es mi hermana de comunidad, a la que tengo al lado, o mi hijo, o mi esposo, o de pronto al que convive conmigo, que también es parte de la iglesia y es de esa iglesia doméstica también. De pronto ese es el que me está diciendo, oye, necesito que me regale 5 minuticos. ¿Y en qué espacios concretos de nuestra comunidad o de nuestra familia hay una verdadera escucha? Que podemos sentarnos y compartir la mesa, pero hablar de todo y realmente no hablar de nada, o en nuestras comunidades parroquiales y en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, podríamos también dedicarnos como el tiempito a mirar y pensar, bueno, en qué espacios concretos sí tenemos una escucha verdadera. Eh, Estos los podemos seguir incrementando. En la segunda actitud que veíamos de nuestra Madre Santísima es que ella tenía una memoria creyente, es decir, que ella guardaba todo en su corazón, enseñando pues que la fe no es de un momento, sino que se medita y se custodia. Y es decir, ella guardaba todo en su corazón. No entendía todo, pero lo conservaba. Y volvemos a lo que hablábamos de que la fe no es tener todas las respuestas, sino permanecer fiel, aun cuando no entiendo. Hace 8 días, cuando el diácono nos hablaba sobre el sufrimiento en el numeral anterior, a veces no entendemos el sufrimiento, ¿no? Porque nos tienen que pasar estas cosas. Hay de pronto situaciones que no comprendemos y que si vemos en el Evangelio, también habían situaciones que Jesús no comprendía, que la Virgen María no comprendía, pero el valor estaba en que permanecieron fieles en medio de esas dudas, de que aún, aunque no entendían, estaban ahí, eh, como en esa roca. Santa Teresita del Niño Jesús habla de su prueba de la fe y bueno, en sus escritos en Historia de un alma, ella habla, pues uno, cuando la lee al principio, uno dice, no, pues esta niña no vivió nada porque vivió entre florecitas y pajaritos y consolaciones, pero cuando uno ve su prueba de la fe, cuando uno lee y dice, pues que ella pensaba que no, que el cielo ya estaba cerrado para ella, uno ya comprende la enfermedad que vivió. En una de sus cartas escribe como, las personas me dicen, ay, Teresita, qué lindo todo lo que escribes, parafraseándola ya a un modo un poco más básico, no tan profundo como ella. Y no, pues tú vives entre consuelos. Y ella dice, esto que escribo no es porque lo estoy viviendo, sino que yo escribo lo que quisiera vivir, lo que yo en mi corazón tengo esta certeza, desde ahí es donde yo estoy hablando. Entonces, miren que es esa perseverancia en la fidelidad, aunque no entendemos. Y ella misma decía, en medio de la oscuridad, de las nubes grises, el cielo siempre va a ser azul. Entonces, en medio de a veces las dudas que podamos tener, Dios siempre está ahí y Dios y su fidelidad va a estar ahí. Así como nosotros tenemos fe en Él, es también maravilloso saber que Dios tiene fe en nosotros, no en lo que somos en este momento, sino en lo que podemos llegar a ser y es cómo podemos ser cada vez más imagen y semejanza de su Hijo, en esa dignidad que tenemos como hijos amados. También vemos que la iglesia está llamada a ser memoria viva de Dios en medio de un mundo que olvida rápido. Estamos en un mundo que va a 1000 velocidad, que nos habla de eficiencia, eficacia, rapidez, donde un video si dura más de un minuto ya, mejor dicho, estás desactualizado porque vas a perder la atención de tus seguidores. Y nos invitan a vivir el aquí y el ahora, que sí es importante, pero no podemos vivir solo en el presente, sino que tenemos que resguardar nuestra historia y nuestra memoria. Entonces, también el guardar en el corazón implica
tener una memoria viva, esa memoria, yo he escuchado a lo largo de estas charlas y mi abuelo me transmitió la fe y el párroco y esta persona, y si vemos al pueblo de Israel, cómo se transmitían la fe de padres a hijos, cómo esa memoria cultural es tan importante, es porque decía una monjita en donde yo estudiaba, la fe se la transmite la madre al hijo cuando le da la leche materna. Entonces, miren que es importante que nosotros seamos una memoria viva de Dios en medio de un mundo que olvida rápido, que olvidan, están olvidando la dignidad, están olvidando la identidad, están olvidando tantas cosas, que por eso nosotros podemos ser en algún momento signos de contradicción, porque venimos a recordarles eso a lo que están llamados a hacer. Bueno, el Concilio Vaticano II nos afirma que la Iglesia conserva y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que ella cree. Por eso, pues, es importante, pues, seguir siendo esos baluartes de la memoria de la Iglesia y de la fe. Y pues guardar, porque si María guardaba todo en su corazón, no es guardar, repetir mecánicamente, ¿sí? Como me doy la bendición como un robot, rezo como un robot, sino que es custodiar con amor lo recibido, custodiar la palabra, no eh, diluirla, no hacerla algo que no tiene sentido, recordar las obras de Dios en la historia personal y comunitaria y no perder la identidad en medio de los cambios culturales porque a veces por tener de pronto muchos seguidores o estar en la tendencia, estar en la moda, en lo que nos dicta de pronto el TikToker del momento o o por tener más personas en el grupo de jóvenes o porque más personas atiendan y en estos desafíos que tenemos de cómo llegamos a los conjuntos cerrados y cómo llegamos a otros lugares, podemos terminar perdiendo nuestra identidad y volvernos recreacionistas, solucionadores de problemas. Bueno, podemos hacer mil cosas, pero realmente perdemos lo esencial, que es hacer que las personas tengan una experiencia de amor y que tengan esa experiencia de Dios en su historia personal. Yo creo que les puedo compartir que he vivido, que antes de ser monjita y de ser católica, pasé por mil religiones, estuve en los testigos de Jehová, en los evangélicos, bueno, porque mi familia pues no tiene como un arraigo en la fe, no tenían mucha formación y realmente a mí que me hizo perseverar y amar mi fe y pues bueno, estar revestido y como estoy fue la experiencia de Dios en mi vida. Fue tener un encuentro con Dios en un grupo de jóvenes de mi parroquia y de ahí empezó un caminar en la fe muy profundo y un encuentro con Dios en la Sagrada Eucaristía, en la adoración eucarística, en el sacramento de la reconciliación, más adelante con la Virgen María, que yo dije, después de tener esta experiencia, lo que me ofrecen los otros credos pues no es nada, porque no me pueden dar esto de lo que yo me estoy alimentando. Entonces creo que eso es como lo importante que podemos transmitir. Para terminar esta segunda tanda de cómo guardar en el corazón, eh, tenemos estas preguntas. ¿Guardo en mi corazón lo que Dios hace o lo dejo pasar? En los momentos difíciles, ¿recuerdo lo que Dios ha hecho antes por mí? Miren que no hay nada más bonito cuando uno es consagrado, o bueno, cuando uno habla también con las parejas, cuando uno lo hacen volver a la fuente, ¿sí? Cuando uno le preguntan, oye, ¿y cómo es tu historia vocacional? Y uno puede estar pasando un momento difícil, pero uno empieza a contar cómo le respondió al Señor y que yo no tenía, yo quería, a mí me gustaban las fiestas y me gustaba hacer tal cosa, pero yo sentía algo aquí en mi corazón y era esa voz de Jesús que me invitaba a seguirlo y eso empieza como a encender el corazón. Nos ha pasado con matrimonios que están pasando momentos difíciles. Casi siempre, gracias a Dios, hemos tenido resultados favorables de cómo se conocieron. ¿Y usted qué vio en ella? ¿Y ella qué vio en usted? ¿Y entonces qué pasó? Y empiezan como a recordar y salen ahí cogiditos de la mano a tomarse un tintico en la esquina. ¿Por qué? Porque es volver
a esa fuente y saber que no, y entonces tuvimos que pasar muchas dificultades, pero no importa lo que pasó, salimos adelante y así es nuestra vida de fe. Cuando empezamos a tener esa memoria agradecida de lo que Dios ha hecho por mí, creo que eso hace que también esa experiencia de la fe vaya ahondándose en nosotros. ¿Qué experiencias de Dios hemos olvidado como comunidad? Que a veces también lo que hablaba, perdemos la memoria del obrar de Dios en comunidad y entonces esas cosas que antes eran fundamentales empiezan a tener negociación. Y la última, ¿cómo podemos recuperar la memoria agradecida? ¿Cómo podemos evitar el Alzheimer espiritual y hacer de esa regalo de la Virgen María de guardar en nuestro corazón para que pueda encarnarse y dar fruto? ¿Cómo se puede ir haciendo? Mira, aquí en estas fotos vemos pues muchas de las cosas que hacemos como comunidad. Bueno, acá no sé si de pronto hay una niña que me impacta mucho que conocimos también en una de los apostolados y es que no tiene ni brazos ni piernas, pero pinta, terminó su bachillerato, trabaja. Y cuando hablábamos del tema Provida y cuando empezaron a hablar como de muchas cosas sobre en qué momento se podía legalizar el aborto y en qué situaciones, nosotros decíamos, si Jenny hubiera nacido en esta época, tal vez no la hubiéramos conocido porque toda ella hablaba de que era un caso que no debería, una mujer que debería haber abortado a su mamá. Y nos habla también de esa valentía y de esa fe de muchas mujeres que veremos más adelante, que con su testimonio y entrega sostienen la fe no solo de sus familias, sino de muchos que los conocemos. En María también vemos una fe que da fruto, porque la verdadera fe es siempre fecunda. El Papa Francisco nos enseñaba que la fe auténtica siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, que es como también lo que pasa con algunos adolescentes, ¿no? Que están como todo tiene que ser diferente, todo tiene que cambiar, podemos cambiar el mundo y sí lo podemos hacer. Tal vez con las acciones cotidianas podemos comenzar a cambiar ese mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia y nosotros mismos no podemos conformarnos con estructuras o actividades, ¿no? Esto siempre ha sido así. Es importante un orden, es importante tener una guía, pero también hay que darnos cuenta que estas estructuras tienen que ir cambiando cada vez más. Y también vemos que el fruto de esa fe acogida por la Virgen, de esa palabra que estuvo en ella, que se hizo carne, fue Jesús. Entonces también podríamos ver qué frutos tenemos hoy en nuestras vidas, ¿no? Hay algunos frutos visibles como una conversión real, ¿no? Yo puedo decir, yo antes no era católica, ahora soy católica y trato de vivir una vida pues coherente. Otros frutos visibles de la fe hoy son comunidades vivas. A mí me asombra ver ahorita, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, el despertar de muchos jóvenes que están volviendo a la fe, de cómo se gozan, cómo trabajan porque otros tengan una experiencia de Dios. Esos son frutos visibles de la fe. El compromiso con los más necesitados, las vocaciones auténticas, no solo a la vida consagrada, sino a los matrimonios que muchas personas hoy quieran apostarle por ser matrimonios en santidad, por vivir una vida en santidad. Creo que hablan de esos frutos que nuestra fe va dando el día de hoy. Y pues nuestra pregunta también sería cómo nuestra acción pastoral, sea en nuestra parroquia, en nuestra vicaría, en nuestra familia, en nuestro grupo, allí donde el Señor nos tiene plantados en este momento, ¿está dando viva? ¿Está dando vida? ¿O solo estamos manteniendo lo que ya existe? ¿Sí? Como venga, no, esto no se puede acabar, entonces como que ahí sostengamos lo que hay para que no se acabe. Que son como esas experiencias que tenemos que tener. Y la encíclica también nos habla de María y nos habla que la Virgen María es la plenitud, ¿sí? Que ella es como la plenitud de
todas las mujeres, por eso me traté como de hacer esta imagen de nuestra madre en el centro, porque ella representa la plenitud no solo de todas las mujeres del Antiguo Testamento, sino que nos abre la puerta a las mujeres de ahí en adelante. Entonces, ella no aparece aislada, sino que aparece como la culminación de la historia de la fe pues, del Antiguo Testamento, donde muchas mujeres como Sara, como Esther, como Judith, como la propia Verónica confiaron en las promesas de Dios. Y pues en ella vemos cómo esa historia llega a su plenitud y vemos que la iglesia reconoce y valora el papel de la mujer en la sociedad. Y nos habla que pues nosotros tenemos una sensibilidad, una intuición y unas capacidades particulares que enriquecen nuestra vida de fe. A lo largo también de estas charlas he escuchado cómo han hablado de mujeres que han iluminado pues nuestra fe y pues sería bueno también preguntar, ¿qué mujeres han iluminado nuestra fe? ¿Qué mujeres han estado ahí en nuestras mamás, nuestras abuelas? Nuestras catequistas, de pronto alguna religiosa en la vida, ha sido como ese puente que nos ha acercado también más a Dios en esa maternidad espiritual. Muchas de nosotras y temporal tenemos como esa también encargo, que es cómo podemos formar a Jesús en el corazón de cada uno de los que Dios nos confía, que fue lo que hizo María, formar a Jesús y en esa maternidad está también cómo formamos a Jesús en cada uno de los que están a nuestro alrededor. Porque una fe verdadera siempre va a dar vida a los otros. Y sería bonito de pronto, pues no ahorita, pero sí en la oración antes de irnos a dormir, poder darle gracias a Dios por una mujer en particular que haya sido un regalo de Dios para nuestras vidas. Y bueno, María concibió fe y alegría. Y hablamos de lo importante de la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría es una manifestación de la fe, del creer. Porque si yo no tuviera fe, creo que mi vida sería muy parca, muy triste. Porque en un momento de dificultad, ¿a quién puedo recurrir, no? Yo sé que en un momento de dificultad puedo decir, tengo un padre que me está escuchando con sus brazos abiertos, al que le puedo decir, papá, ayúdame, me está pasando esto, estoy viviendo este momento de dificultad, o cuando estoy muy feliz puedo decir, papá, gracias porque esto que parecía difícil se solucionó, porque pude ver un milagro, pude ver tu acción en alguna persona, en alguna de mis hermanas. Entonces creo que la alegría siempre va a ir acompañando la fe y una fe profunda, no superficial. Siempre pues el Papa Francisco nos regaló el alegraos, una alegría, una iglesia triste, rígida o apagada contradice el Evangelio. A nosotras las religiosas siempre nos molestan por la cara, que algunos han tenido malas experiencias, que porque son amargadas, que porque tienen cara de limón. Entonces, miren que el reto es sí, mostrar esa alegría y ese gozo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque más que nunca la iglesia está llamada a mostrar la belleza de creer, a transmitir esperanza y a ser signo de alegría profunda en medio de las dificultades. Dicen que pues la alegría del Evangelio llena el corazón de los que se encuentran con Jesús. Entonces también es una invitación a que después de haber estudiado este documento tan hermoso, podamos transmitir esa alegría de amar y de esa alegría de tener fe. Y también esa alegría nos invita a peregrinar como María. ¿Por qué? Porque María no se quedó ahí quietica, o sea, ay, que hágase en mí según su palabra y quedé embarazadita y me cuidó mi barriguita, sino que ella salió al encuentro de su prima Isabel. Y hoy como María, cada uno de nosotros está llamado por el nombre y también Dios nos confía una misión a cada uno particular.
a unos como consagrados, a otros dentro de su familia, a otros como diáconos, a otros como sacerdotes, tenemos misiones en las parroquias y en esa misión todos podemos responder como la Virgen de todo corazón, es decir, dejando que esa palabra se forme y se forme en nuestra, tome carne, se haga carne en nuestras vidas para dar más vida. ¿Por qué? Porque María hizo un camino de fe. María, su camino de fe inició en el momento en que le dijo sí a Dios y concibió a Jesús y su peregrinación terminó en el sepulcro. Ella peregrinó acompañando a su hijo durante toda su vida y su fe tuvo momentos de alegría, pero también fue probada y se transformó pues en el seguimiento a Jesús. Y pues si eso fue María, que es la mamá de Jesús, pues nosotros no estamos exentos de vivir una peregrinación como la que ella tuvo, con momentos de alegría, de gozo y de consuelo, como momentos de tribulación, de dificultad, en donde se prueba y se transforma ese seguimiento de Cristo, que ya deja de ser por emoción y se convierte en una certeza profunda. Para terminar, yo quería compartirles, bueno, un pequeño escrito que fue fruto como de orar y meditar este numeral para poder compartírselos. No soy muy erudita escribiendo, pero pues creo que fue un momento de oración muy bonito que pude tener, también iluminado pues por este numeral. Dice, Señor, un día pronunciaste mi nombre como quien enciende una lámpara en la noche. No fue un ruido fuerte, no fue un estruendo en el cielo, fue un susurro, pero ardía. Y yo creí. Creí cuando tu voz me dijo, sígueme. Creí cuando pusiste en mi corazón un deseo más grande que mis miedos. Creí cuando todo parecía incierto, pero tu promesa era más luminosa que mis dudas. Y entonces creció en mí la llama de la fe, que no era todavía hoguera, era apenas chispa, pero llevaba tu fuego. Sin embargo, a veces me pregunto si te creo de verdad. Y recuerdo, te creí cuando dejé mis seguridades, te creí cuando pronuncié mis promesas, te creí cuando sentí que no podía y aún así dije, aquí estoy. Te creí cuando tu palabra me quemó por dentro y entendí que no podía vivir para otra cosa que no fuera amarte y servir. Creí porque la fe es confiar en tu promesa y vivir apoyada en ella. Cuando el tiempo pasa y la emoción se aquieta, la fe enciende el fuego y la fidelidad lo alimenta. Han pasado algunos años y el fuego ya no siempre es llamarada visible. Unas veces es brasa escondida, otras es calor silencioso. Cuando mi llama tiembla, tu soplo la aviva. Por eso hoy puedo decir, soy bienaventurada, porque aunque haya dudado, tú has sido fiel. Soy bienaventurada porque un día creí y tú sigues cumpliendo. Y mientras tu palabra permanezca viva, mi corazón seguirá ardiendo. Señor, que el fuego que encendiste no se apague jamás, que mi fe sea llama, que mi fidelidad sea brasa constante y que tu amor sea siempre la hoguera que lo sostiene todo. Amén. No les quiero agradecer por la invitación. Hermana Beatriz, pues qué chispa, porque usted dice que es justamente no la llamarada, sino la chispa. También nos dejó ver esa pena poética con la que concluye. Nos hace ver como un corazón que escucha, que guarda, que da fruto, que cree, que peregrina. Y bueno, nos deja ver también su carisma, también en servicio con los chiquitos misioneros, pero también sus dudas.
su peregrinar en otros credos, en ese itinerario que usted misma nos acaba de narrar, o sea, nos dejó conocer parte de sus dudas también y de su familia, ¿no? Gracias, hermana Beatriz, porque nos lleva a María, nos ha permitido también una valorización de la mujer, como usted lo acaba de señalar, una presencia también femenina, y qué bueno que sea a partir de una voz femenina que nos hable de la feminidad también, del querer. Pues muchas gracias, nos ha regalado una bella meditación para la noche. Esto queda en YouTube para, para estos días. Y voy a hacer mm, la oración a María, con la que termina la Lumen Fidei, y que ha invitado al jubileo franciscano para que también se anime a estar allá con las hermanas Niño Jesús de Praga. Eh, Rosy le dices que las praguitas, Rosy es todo abusivo, pero bueno, las hermanas del Niño Jesús de No Praga. diga. Tranquilo, sí, las praguitas con R y no plaguitas. Sí, 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 sí. Yo no soy tan abusivo, pero sé que Rosy lo dice con cariño. Le vamos a encomendarla, de verdad, muchas gracias. Además, muy alegre, usted como habló de la alegría también, usted lo hizo con alegría. Nos permite también esta sonrisa para terminar el día. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que sea el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Gracias, hermana Beatriz. Gracias a Rosy, gracias a todos. Y nos vemos el 27, un poquito antes de las 12 del día, en el Templo Franciscano, allí en el centro de Bogotá, para nuestro jubileo franciscano. Ya les enviaremos más información sobre este evento. Dios les bendiga. Feliz noche.